Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ti y buenas noches para mí. Sigamos leyendo esta carta a los Gálatas, capítulo 1, y leamos nuevamente del versículo 15 en adelante. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y ayer vimos que gracias a Dios, nuestro Padre Celestial nos elige y nos escoge desde antes de nacer, porque si no fuera así, la verdad no nos escogería, pero gracias a Dios fuimos llamados y escogidos desde antes de nacer. Bendito y alabado sea el Señor. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Que Dios nos revele a su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Que nos dé revelación de su palabra. Y una vez pasa esto, lo que pasa en nosotros es que ahí nace un anhelo por predicar la palabra de Dios. Tenemos hambre y sed de Dios, de saber más de Dios, de escudriñar la palabra, de orar, de alabar a Dios. Y todo eso nos lleva a querer hablarle a los demás y predicarle a los demás acerca del Evangelio de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Entonces, Dios revela a Pablo el Evangelio de salvación. Dios le revela a nuestro Señor Jesús al apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué pasa? Pablo no va a consultar a ningún ser humano. Él es instruido directamente por nuestro Señor Jesús, que se le apareció. Y esa es la conversión del apóstol Pablo. Entonces dice el versículo 16, la última parte: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces fíjate que Saulo, que perseguía a cristianos y todo esto que ya hemos hablado, tienen un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Le es revelado a nuestro Señor Jesucristo, le es revelada la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Y ahí empieza la transformación del apóstol Pablo. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir en oración para las personas a nuestro alrededor. Nosotros, antes de ir y predicarle a los demás, primero debemos orar, ojalá orar por esa persona en específico que tú quieres que se convierta al Señor, orar por esa persona mucho, ponerla en oración, arrodillarnos ante Dios y clamarle a Papito Dios por esas personas. Y si son muchas personas, pues no importa, para Dios no hay nada imposible. Arrodillarnos y clamarle a Dios por esas personas a quienes le queremos predicar y pedirle que sea Dios revelando a nuestro Señor Jesús en el alma, la mente y el corazón de esas personas a quienes queremos predicarles el Evangelio de salvación, porque nosotros como seres humanos no somos los que convencemos a las personas. Nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie, pero Dios sí. Dios es el que da ese convencimiento, esa convicción de su palabra, esa convicción de pecado, de juicio y de justicia
como dice la palabra de Dios, mediante el poder de su Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, orar por las personas. Pedir que Dios les dé revelación, convencimiento mediante el Espíritu Santo de Dios, que prepare los corazones de las personas. Y luego ya, cuando Dios ponga en nuestro corazón ir y hablarle a esa persona, vamos y hablamos y con mucha paciencia, poquito a poco, se van ganando almas para el Señor. Pero es con mucha paciencia. Sigamos leyendo. Y fíjate que el apóstol Pablo, ¿qué pasó? Le fue revelada la palabra de Dios, le fue revelado a nuestro Señor Jesucristo, y él se fue a un tiempo a solas con el Señor. Él no salió corriendo a buscar ni siquiera a los que eran apóstoles en ese momento antes que él, que en ese momento estaban vivos, los 11 apóstoles. Pablo no salió corriendo a buscarles. Pablo no salió corriendo a decirle, explícame esto y esto y esto. Él no salió corriendo a buscar a ningún ser humano. El apóstol Pablo se apartó al desierto de Arabia para estar a solas en comunión con el Señor. Y eso mismo hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se apartaba, él hacía su trabajo de servicio a los demás, porque nuestro Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Entonces nuestro Señor Jesús trabajaba, ese era su trabajo, servir a los demás, sanar enfermos, en fin, todos los milagros, señales y maravillas que hacía nuestro Señor Jesús. Y luego, ¿qué hacía? Nuestro Señor Jesús se apartaba a solas y se iba al monte desierto a orar a Dios Padre. ¿Y cómo oraba? De rodillas, con su rostro en la tierra. Así mismo tenemos que orar nosotros al Señor, de rodillas y postrados, con nuestro rostro en el piso. Así tenemos que orar y clamarle a nuestro Señor, buscarlo a solas y orar mucho por las personas. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por tu palabra. Padre Santo, en esta hora nos ponemos de acuerdo, Señor, para rogarte que seas tú, oh Santo Dios, dándonos revelación de nuestro Señor Jesucristo. Revélanos, Señor, a nuestro Señor Jesús en nuestras almas, mentes y corazones, mediante el Espíritu Santo de Dios, y que nosotros, Señor, no salgamos corriendo a buscar a ningún ser humano, sino que nos apartemos a solas en nuestro cuarto, como dice Mateo 6:6, que cerremos la puerta y te busquemos, Señor, a solas en el secreto con Dios, y nos sea revelada tu palabra, y nos sea revelado a nuestro Señor Jesús. Clamamos, Señor, por todos y cada uno de nosotros, y por aquellos que han de ser salvos, por todas aquellas personas a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestras casas, nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en el día a día de nuestras vidas. Señor, clamamos a ti en el nombre de Jesús, que les sea revelado nuestro Señor Jesucristo y se conviertan a ti de todo corazón. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea el Señor.